Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta noche del Ministerio Evangelístico Embajadores de Cristo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. ¿Qué les parece, hermanos, si oramos a Dios y nos ponemos en sus manos para leer la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 25, en su versículo 2 y 3 vamos a estarlo leyendo, y 4, y vamos a estar analizando la palabra del Señor. Dicho esto, oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este día, por esta noche, y dependiendo a la hora que nos estén escuchando, gracias por los que se están reuniendo en este directo. Te damos gloria y honra, Dios bueno y eterno. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de los que se reúne en esta noche. Bendiciones sean de tu palabra hacia nuestra vida. Damos gracias a Dios por la bendición de escuchar tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Les habla el pastor Yair, esperando que sea de bendición esta palabra para cada uno de ustedes. Les pedimos de favor que abran sus Biblias en 1 de Samuel capítulo 25 versículo 1. Como les había dicho la vez pasada, tenemos un problema tuvimos un problema con un monitor y no podemos pasarles los textos bíblicos en lo que es la pantalla o sus dispositivos. Ahí ustedes no lo pueden ver. Y así que nada más estamos así poniendo una imagen, así como la están viendo. Y es lo que podemos ahorita hacer. Se me hace un poco más complicado sin los otros programas y para eso necesitaba otra pantalla. Bueno, aunque le ocurrió un pequeño accidente a la pantalla y ya no se puede prender. Entonces, pues, en lo que reponemos la pantalla, hermanos, pues ténganos ahí paciencia y nada más así va a quedar lo que es en estos directos. Permítanme un momento, déjenme abrir aquí el documento. Y leemos la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 25, en el versículo 2 y en el versículo 3, por favor, léanlo. Léanlo. Y lo tenemos ahí. Si usted lo puede leer directamente en su Biblia, dice la palabra de Dios así. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Y hasta ahí me quedo. Dios añada bendición por medio de su palabra a nuestras vidas. Amén. Hoy queremos hablar sobre el perverso, el bueno y la entendida. Son las características que la Biblia nos habla sobre tres personajes que son principales en esta historia del rey David antes que fuese precisamente rey. Sabemos que David primeramente era un pastor de ovejas, era un joven intrépido, etcétera, etcétera. Ustedes saben, David contra Goliat, toda esa historia no la quiero volver a recopilar, ustedes ya lo saben. Llega al punto en el que se hace famoso porque es una persona que realmente es muy valiente y esa valentía le cuesta. Es perseguido por el rey Saúl, quien es el primer rey de Israel y es el primer rey que trae la época dorada del pueblo de Israel, junto con dos reyes más que van a venir. Uno de ellos es David y su hijo, posteriormente Salomón. Y
David es perseguido por Saúl y tiene que inclusive hasta refugiarse con los enemigos de Saúl, que son los filisteos, y vivir en el desierto. Y en esta etapa de su vida, él estaba viviendo en el desierto. Entendamos que el desierto de lo que es la región de hoy conocida como Palestina, y mejor llamada, porque es hoy mejor llamada, que es, si no mal recuerdo, es parte de Israel y parte de Jordania ahorita, esa parte donde estaba este David, que es al sur, si no mal recuerdo, de Israel. Cuando David se encontraba en esos lugares, la Biblia había dicho que mucha gente ociosa, mucha gente mala se había acercado a David. Y cuando se había acercado a David, David les dirigía, David les guiaba, David era su comandante en jefe. Y David, siendo él una persona que estaba a cargo de todo, tenía una característica, y esta característica es que era bueno. Por eso estamos hablando del perverso, el bueno y la entendida. Era una persona que tenía un carácter bueno en su vida. Era bueno en sus acciones. Era bueno para con otras personas. En el versículo 7, si ustedes me quieren acompañar, versículo 7. Versículo 7, si ustedes me quieren acompañar, del capítulo 25 de Primera de Samuel, dice: he sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Hablando sobre los pastores que eran los encargados de pastorear, obviamente, las ovejas de Nabal o el ganado de Nabal. Vamos a hablarlo en términos más generales. Y los pastores en ese tiempo, si usted puede leer el libro de Génesis capítulo 1, cuando José va a buscar a sus hermanos, está un día en un lugar y tiene que caminar otro día para poder encontrar a sus hermanos que estaban pastoreando. ¿Por qué? Porque las personas que pastoreaban en ese tiempo no tenían los recursos que el día de hoy se utiliza para el pastoreo del ganado en general. Hoy en día una gente tiene varias hectáreas y esas hectáreas disculpen, en un potrero, creo que le llaman así, o solar, dividen su hectárea en solares o en potreros creo que es la palabra correcta, ciertos metros cuadrados que tiene, le avientan semilla para pastizal para el ganado. Y por ejemplo, en el caso de las vacas muerden el pasto, pero no arrancan el pasto, al contrario de las ovejas son más bruscas al comer, arrancan el pasto con todo y lo que es la raíz. Y las vacas no, arrancan el pasto. Bueno, entonces ustedes imagínense, si tienen pasto las ovejas y las ovejas arrancaban el pasto desde la raíz, entonces ese lugar ya no servía para pastorear. Tenían que ir cada vez más lejos y esperar que esas zonas que apenas estaba creciendo el pasto, ciertamente era un lugar desértico, pero el desierto no es como el desierto del Sahara. Hay vegetación que es propicia en el desierto. Bueno, dicho esto, entonces tenían que caminar muy lejos y David había hospedado a los siervos de Nabal y los había tratado bien, dice la palabra de Dios, sin hacerlo convenientemente. Aunque aquí hay algo importante: una persona que es buena no lo hace por recibir algo a cambio, pero sí espera también recibir algo en su tiempo por lo que es la siembra y la cosecha. Es decir, una persona que es buena, si tú deseas ser bueno en Dios,
Más adelante, probablemente la otra semana, estoy haciendo un pequeño bosquejo sobre cómo afrontar los tiempos malos. De hecho, creo que así se va a titular. Déjenme anotarlo para no olvidarme porque estoy viendo esta situación. Y dicho esto, de cómo afrontar los tiempos malos, vemos que la parte de ser bueno, y usted lo va a ver en una predicación próxima, todavía no he terminado la predicación al 100%. Y vamos a ver que una persona buena no podemos decir que sea buena, de que salga algo de nuestro interior, sino más bien cuando alguien está lleno de Dios, sale lo bueno de nuestro corazón. Entonces, dicho esto, David era una persona, según la Biblia, conforme al corazón de Dios. Usted lo puede ver en las predicaciones de la hermana Patty, el por qué él era bueno conforme al corazón de Dios. ¿Por qué se le da ese título que era conforme al corazón de Dios? Y entonces podemos decir, David era una persona buena y recibió a unos pastores que no ganaba nada con ellos, pero sí en un determinado tiempo pensó que esa bondad, eso bueno, podía ser retribuido aunque sea por una sola vez. Entonces, concluimos aquí, una persona buena, como David, de acuerdo al corazón de Dios, esta persona siempre va a esperar recibir algo bueno, aunque venga algo malo. Es decir, que cualquier persona que desee hacer la voluntad de Dios en algo bueno, siempre debe de esperar recibir todo lo bueno. Pero escúcheme bien, pero debe de estar preparado para recibir también lo malo. Lo vuelvo a repetir. Una persona que sea conforme al corazón de Dios, como el ejemplo de David, una persona que sea conforme a la voluntad de Dios, debe de esperar cosas buenas, pero también debe de estar preparado para recibir lo malo. Yo mucha gente he visto que se queja y dice, pero si yo he hecho bien las cosas, ¿por qué me vienen cosas malas? Y luego de repente decimos dichos que aminoran un poco el golpe, como a la gente buena le vienen cosas malas, como queriendo decir, bueno, te ha venido esto malo porque realmente estás haciendo algo bueno. Pero yo lo digo de esta manera, esto no lo va a encontrar en la Biblia. Alguien que es conforme al corazón de Dios debe de esperar las cosas buenas, pero también debe de estar preparado para recibir las malas. David era una persona que había tratado bien a un hombre que no le conocía, a un hombre que no sabía bien, que trabajaba con ellos. A esas personas, David las trató bien. Y llegó un momento en el que él esperó recibir aquello que también era bueno. En el versículo 4, 5 y 6 nos dice, y oyó David que en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Hasta ahí lo dejo. La petición está en el versículo 8 al final. Te ruego que des lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. O sea, dame algo para sustentarme. Nosotros tratamos bien a tus pastores, inclusive mi gente, porque tenía gente, según la Biblia, en este pasaje bíblico, solamente decía que tenía 600 hombres. Y hablando hombres de batalla, no gente, porque hay mujeres y niños, no los contaba, o sea que tenía ya una población bastante grande. David, danos algo de comer, susténtanos, esperando que este hombre Nabal les diese algo, porque la Biblia dice que era un hombre extremadamente rico. Ahora, no solamente David era bueno porque trataba bien al prójimo y esperaba recibir algo bueno de parte de Dios, o más bien de parte de las personas,
porque él había hecho cosas buenas a esas personas. Ahora, escuche bien. No solamente era bueno, sino que la Biblia dice en el versículo 28, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Y aquí vemos a un hombre misericordioso. Usted puede leer, aquí podemos leer inclusive todo el capítulo. Era mucho por leer, pero yo se lo estoy contando rápidamente. David, al escuchar que Nabal estaba trasquilando sus ovejas, eso quiere decir que ya iba a vender toda esa piel, toda esa lana lo iba a vender y siendo un hombre rico, entonces le pidió un favor para que supliera sus necesidades. Y Nabal no quiso suplir sus necesidades y David se propuso en su corazón destruir a Nabal. Entonces, al escuchar la esposa de Nabal, que se llamaba Abigail, fue al encuentro de David para detener su mano y que no los matara a todos, porque David ya se había propuesto matar a todos los hombres que había en su campamento de Nabal. Y entonces esta mujer Abigail va y le dice, te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. El cristiano tiene que, si uno quiere llegar a ser conforme al corazón de Dios, Dios también pide que nosotros seamos misericordiosos. Jesús les dijo a sus discípulos que debemos de perdonar las ofensas de los otros. Pedro le especificó bajo una tradición judía que ellos tenían de perdonar al hermano, pero despreciar al enemigo. Cuando Pedro escucha estas palabras de Jesús, le pregunta y le dice, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a mi prójimo, a aquel que ha ofendido contra mí? ¿Cuántas veces debo de perdonar? ¿7 veces? Y Jesús le dijo, no, 7 veces no, sino 70 veces 7. O sea, multiplica eso por 7 veces, 70 por 7, y eso es el número que debes de perdonar a aquel que te ofende en un día. La Biblia dice que esta mujer, Abigail, fue al encuentro al saber que David estaba decidido a matar a todos los siervos de su esposo y destruir todo lo que tenía. Entonces fue a su encuentro y lo primero que le dice es, te ruego que me perdones a tu sierva esta ofensa. No que perdonara a Nabal, sino a la sierva. O sea, a la esposa, pues, así se muestra ante David, humildemente. Soy tu sierva, perdóname. Porque Abigail sabía que al conseguir el perdón de David, toda su casa iba a ser perdonada. Y le termina diciendo en la última coma, y el mal no se y mal no se ha hallado en ti en tus días. Por eso nosotros decimos que David era un hombre bueno, porque Abigail apela a la bondad y a la misericordia que David podía tener. Entonces, aquí nosotros encontramos algo. Cómo nosotros, como dice el título, cómo manejar nuestras vidas, debemos de saberlo manejar en lo bueno. Y un ejemplo de eso bueno es David. David era un hombre bueno delante de Dios. Y era bueno porque tenía misericordia de aquellos que se acercaban a él para pedir perdón. Entonces el cristiano, para poder ser bueno delante de Dios en un sentido de cumplimiento de su palabra, es a través del perdón. Amen a sus enemigos, perdonen a aquellos que les han ofendido durante todo el día, perdónenles. Jesús inclusive llegó a decir, porque si ustedes no perdonan, el Padre tampoco les perdonará. Porque las personas buenas deben de esperar las cosas buenas y deben de estar preparados también para recibir las cosas malas.
Debemos de estar preparados para recibir todo lo bueno de Dios y de estar preparados para recibir todo lo malo que en este mundo pueda haber. Esa es la persona buena. ¿Cómo manejar nuestras vidas en Cristo Jesús? De esta manera. No quiere decir que vamos a vivir una vida que sea, quiero encontrar la palabra correcta, negativa, falta de positivismo, no lo sé cómo llamarlo, de esta vida, no. Pero sí hay que estar preparados por si en este mundo, algo malo viene a nuestra vida. Pero sí hay que esperar todo lo bueno de Dios. El hombre bueno espera lo bueno, pero también está preparado para recibir lo malo. El hombre bueno espera todo lo bueno de Dios, pero también está preparado para recibir todo lo malo. David así fue su vida. Siempre esperó en Dios. Usted nada más lea los salmos y vea cómo David esperaba todo lo bueno de Dios, pero también estaba preparado para recibir todo lo malo que tal vez este mundo pueda dar. Así debe ser la vida del cristiano. ¿Cómo manejar nuestras vidas? Siendo buenos. Y ya he explicado a qué me refiero. Segundo, el perverso. Ciertamente en el título está en primer lugar, pero quería abordarlo, el bueno, primero. La Biblia dice y le da 3 características de su condición, de sus actitudes, y da características también de su condición terrenal de este hombre llamado Nabal. La Biblia dice en el versículo 3 del capítulo 25 de Primera de Samuel: aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Aquí tenemos 2 características que hablan sobre la persona. En su moral podemos decir, era duro y de malas obras. Y en el versículo 25 dice así: no haga caso ahora mi señor de este hombre perverso. Esta es la tercera característica que le da. Por eso puse el perverso. Yo iba a poner el malo, el bueno y la entendida, pero decidí utilizar esta palabra, perverso. No haga caso ahora mi señor de este hombre perverso. Entonces hay 3 características sobre este hombre. Versículo 3, duro y de malas obras. Versículo 25, hombre perverso. Así es como la Biblia lo trata. Que era un hombre perverso. Así lo marca. Un hombre llamado Nabal, que era perverso, de malas obras y era duro. Ahora, fíjense que esta es la característica de una persona que vive en el pecado. Cuando ya el pecado se practica y no se siente ningún remordimiento por él. Estaba escuchando apenas, me lo eché en 2 días porque tengo otras cosas que hacer. Fue una... Bueno, ahí decía debate, pero más bien parecía que era un video de muchas opiniones con respecto al aborto de una youtuber. Me interesó, ok, y duraba 1 hora y fracción. La verdad no recuerdo cuánto y la vi como en 2 días, media hora y media hora.
Pero me sorprendió mucho de una psicóloga pro aborto que decía, me llamó mucho la atención, que decía, al principio las mujeres se sienten mal, pero tratamos con ellas para que no se, cuando una persona ha abortado se siente mal, y le echaba la culpa a todo alrededor, todo lo que la ética y la moral de su alrededor que la hacía sentir culpable. Y no recuerdo bien si fue esa psicóloga que terminó diciendo en otra exposición que dio, que ya después de practicarlo varias veces, ya uno, o sea, de abortar varias veces, ya uno no siente ese mismo dolor por haber practicado eso. Porque así es el pecado. Nosotros como cristianos defendemos y entendemos que una vida, y no solamente como cristianos, sino por argumentos teológicos, éticos, morales y científicos, que la vida que está ahí es la de, potencialmente, es la de un ser humano. Que si extraemos el ADN de, como dice los proabortistas, un cúmulo de células, si extraemos el ADN de ese cúmulo de células, creo que primero es un cigoto y luego un embrión. No estoy empapado muy bien de ese aspecto de las fases para poder llegar a ser un bebé, lo que conocemos. Pero tanto el bebé ya desarrollado como el cigoto o el embrión, si les traemos el ADN, es un ADN humano y hay vida. Entonces, cuando se aborta, se mata. Y no lo decimos desde el aspecto teológico, bueno, más bien lo decimos desde el aspecto teológico, moral y ético y científico, porque sabemos que hay una vida ahí, la ciencia lo avala, lo respalda. Eso no es algo que yo me lo acabo de inventar, eso es cierto. Entonces, dicho esto, decía esta psicóloga que ya después de practicarlo varias veces, se perdía esa sensación de culpabilidad. Y eso, al practicar un homicidio, porque nosotros concluimos, entonces, si teológicamente, moralmente y éticamente y científicamente sabemos que hay una vida ahí, y la destruimos, a eso se le llama ser un homicida. Entonces, después de haber matado varias veces a varios niños dentro del vientre materno, ella decía, bueno, no decía que lo había matado, sino abortar. A ver si no me quitan aquí me penaliza YouTube porque esas palabras son delicadas. Después de haberlo varias veces, ya no siente ese mismo remordimiento. Porque así es el pecado. Después de practicarlo varias veces, te vuelves como un Nabal. Un hombre duro, de malas obras y perverso. ¿Cómo vivir nuestra vida? Es dejando cada día de practicar el pecado. ¿Y cómo lo logramos? A través del poder del Espíritu Santo. A través del poder del Espíritu de Dios. Uno deja de ser, cómo manejar nuestras vidas en Cristo Jesús. Uno lo hace a través de dejar cada día de practicar todo lo malo que nosotros podamos ejercer. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, que del corazón salen los malos pensamientos, salen los hurtos, los homicidios, etcétera, etcétera. Entonces, si eso que el cristiano lo conoce como el pecado original, eso está morando en nuestra vida. Pablo lo expresa y lo dice, mi carne quiere hacer lo malo, pero mi espíritu quiere hacer lo bueno, y entre ellos chocan para que no se haga nuestra voluntad, sino que sea, en pocas palabras, hablando sobre que Cristo mora en nosotros. Pablo lo expresa perfectamente cuando dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Entonces cuando nosotros entendemos esto y entonces dejamos de practicar el pecado, ciertamente estoy siendo tentado, ciertamente estoy siendo atraído por este deseo que es perverso, que es malo y me endurece a la voluntad de Dios, entonces lo dejo de practicar hasta el momento en el que por medio del poder del Espíritu Santo, que nos ha guiado, nos ha orientado, nos ha fortalecido, podamos dominar esos deseos y no vivir como hombres perversos. La Biblia dice claramente que este hombre era duro y de malas obras. Yo me imagino. Ahora, hay algo bien interesante. De hecho, me parece que sí lo dice el rey David en uno de sus salmos, que ve a las personas malas y perversas enriquecerse, porque la Biblia en el versículo 2, y tal vez hablaba de esto, del capítulo 25 de 1 Samuel, dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Fíjense, estaba a punto de vender toda esa ese producto, materia prima que se saca de las ovejas, la lana. 3,000 ovejas, ¿se imaginan? Todo lo que iba a vender. Yo creo que David veía todo eso, como los hombres malos les va bien, los hombres perversos les va bien, y luego nosotros, de repente nosotros podemos ver esa situación, que de repente una persona que ni teme a Dios ni nada, ¿cómo le va bien? Y aquí nosotros entendemos algo: no porque te vaya bien quiere decir que vivas bien. Lo vuelvo a repetir, no porque le vaya bien a una persona quiere decir que viva bien. Escuchaba a una persona que decía precisamente en este debate de si era permitido el aborto o no era, decía: es que el aborto siempre se ha practicado desde la antigüedad hasta nuestros días, y esté legalizado o no, se va a practicar, pero el problema no es si se practica, esté aprobado el aborto o no. El problema no es que se practicaba antes, porque aquí el asunto es que si es moralmente correcto practicarlo, porque también se ha practicado el homicidio anteriormente. Un hombre mata a otro, se ha practicado el robo desde la antigüedad, y no por eso lo vamos a legalizar. No sé si me están entendiendo. Entonces, nosotros debemos de evaluar esto. No porque una persona le vaya bien en esta vida, quiere decir que viva bien. Porque delante de los ojos de Dios, lo importante es que no seamos duros, ni de malas obras, ni perversos como este hombre llamado Nabal. ¿Cómo vivir nuestra vida? Es apartándose de aquello que me va a hacer duro, apartándose de las malas obras, apartándome de todo lo perverso. Cada día, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Sí, porque yo puedo irme al mundo. Una cosa tremenda. Me puedo ir. ¿Y qué tal si me va bien? Mucha gente evalúa eso, así su vida. Y peor tantito, por evaluar nuestras vidas, por nuestros bienes materiales, es un gran error. Yo he escuchado mucha gente que dice: yo creí al Señor y no me va bien. Pero no porque te vaya de bien quiere decir que vivas bien. Porque cuando estamos hablando de la vida, estamos hablando de esa vida eterna que Dios nos ha dado.
Por último, termino. Jesús le dijo, hablando en una parábola, diciendo a las personas de ese tiempo, que había un hombre muy rico y un hombre muy pobre llamado Lázaro. Y cuando los dos murieron, se vio envuelto en el infierno el hombre rico y Lázaro en el seno de Abraham. Y cuando el hombre rico habla con Abraham, Abraham le responde y le dice: tú tuviste bienes en la tierra. Así le dice específicamente: tú tuviste bienes en la tierra. Porque le decía: sácame, ayúdame. Dice: no, tú ya tuviste bienes en la tierra. No porque te vaya bien en esta tierra quiere decir que vivas bien. Entonces, hermanos, vivamos bien delante de Dios, nos vaya bien en la tierra o nos vaya mal. ¿Cómo vivir nuestra vida? Es siempre agradando a Dios. Tercero y último, la entendida. Así es como la Biblia menciona que era Abigail. En ese mismo versículo 3 dice: aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Dice que era de buen entendimiento, era una mujer entendida. Ahora, una persona que es entendida, y no solamente tiene esas características, sino en el versículo 33 del capítulo 25 de Primera de Samuel, si me quiere acompañar, David le dice a Abigail las siguientes palabras: y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Le da dos características poderosas a Abigail. No solamente es entendida, sino tiene buen razonamiento. Y luego lo termina diciendo: y eres bendita. Porque una persona que es entendido, y aquí viene lo importante, cuando hemos abandonado y que cada día, a pesar de la tentación, del deseo carnal, abandonamos el pecado nos entenebrece, no nos deja ver. Pero cuando alguien abandona eso, se vuelve una persona entendida, una persona que tiene entendimiento, una persona razonable, una persona, fíjense, cuando es una persona entendida, una persona razonable, viene la bendición a nuestra vida. Dice: y bendita tú que me has estorbado. Ahora en el versículo 35 dice así: y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Dos cosas más le agrega. Porque una persona que es entendida, una persona que es razonable, le llega la bendición tarde que temprano. Pero algo que siempre va a tener una persona con estas características es que en su casa va a haber paz. Y ahorita se me vino un texto a la mente, se lo voy a parafrasear rápidamente. Porque no logro recordar a plenitud qué es lo que dice, pero dice que es mejor. Tengo un texto aún mejor. Dice que es mejor estar en lugar de sepelio que en lugar de banquete, porque ese es el fin de todo hombre. Y que ahí hallaremos entendimiento en nuestras vidas. Es decir, que una persona que es entendida, que es razonable, le llega la bendición. Pero algo que siempre va a tener es que en su casa va a tener paz. Va a tener paz. Y la paz es algo que cualquier persona debe de anhelar. Que cualquier persona debe de anhelar.
Hace mucho tiempo veía una película de un hombre que se estaba muriendo y su enfermero lo estaba atendiendo, y este hombre pues era muy rico. Y le dijo el enfermero, pero pues a ti te ha ido bien, mira cuánto tienes. Y el enfermo, un señor ya grande, le dice, sí, tengo todo, pero estoy postrado enfermo en mi cama. Y tú no tienes nada y estás caminando. No sé si me entienden. Quiero pensar que sí. Una persona que es entendida, de buen razonamiento, tarde que temprano le llega la bendición. Pero lo que siempre va a tener es paz. Es paz. Y nosotros aquí encontramos que a Abigail le fue perdonada la vida, y a Nabal, este hombre perverso, según la palabra de Dios, en el versículo 36, 37 hasta el 39 dice así: y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa. Fíjense, le iba muy bien a este hombre. Banquete en su casa, como banquete de rey. O sea, pues, es que era riquísimo el hombre, le iba muy bien. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio también, así dice la Biblia. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas. O sea, le contó lo que había pasado con David. Yo me imagino que le dijo: el día de ayer, cuando tú rechazaste a esos jóvenes que vinieron en paz a ti, ellos fueron y le dijeron a David, y David venía con 400 hombres dispuestos a matarte a ti y a todo hombre que estuviese en este lugar. Y a todo hombre que estuviese en este lugar. Y dice la Biblia, y en la mañana, cuando ya Nabal se había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas. Y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Se engarrotó. A ese sí le dio la garrotera. ¿Se imaginan? Pobre hombre. Cuando hay un suceso en los hombres que luego de repente llega a pasar, cuando pasa un evento traumático y les da embolia. Eso es algo feo. Hay algunos hermanos que nos están escuchando aquí que sus familiares o amigos han pasado eso, y no es algo agradable. Me han contado sus testimonios. No voy a decir quién, pero ustedes, hermanos, saben quién. Cuando hay un evento traumático en su vida, algún tipo de choque, alguna información que es muy dolorosa y les puede venir hasta embolia, parálisis, esas cosas. Y esta noticia le llegó tan duro que hasta le dio azúcar. Eso de decir azúcar no viene en la Biblia, solamente es un decir. Este hombre le pegó durísimo, se quedó como piedra, dice la Biblia. Y 10 días después, versículo 38, 10 después, Jehová hirió a Nabal y murió. En el versículo 39, en el punto y coma que está ahí, dice: y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Porque habíamos dicho que un hombre bueno debe de esperar las cosas buenas. Y habíamos dicho que las cosas buenas de Dios. Pero también debe estar preparado para recibir las cosas malas aquí en la tierra. Pero un hombre malo debe de esperar las cosas buenas de esta tierra y recibir el juicio de Dios, o lo voy a hablar de esta manera, las cosas malas de Dios. Es todo lo inverso. Sabemos que Dios no es malo, pero para que más o menos se entendiera,
Más bien lo mejor es decir es el juicio de Dios sobre su vida. Un hombre bueno espera las cosas buenas de Dios y está preparado para recibir las cosas malas de este mundo. Pero un hombre malo espera recibir todo lo bueno de este mundo, pero también va a recibir el juicio de Dios. Por lo tanto, nosotros, hermanos, cómo vivir nuestra vida debe de ser siendo buenos, siendo como a David y como Abigail, una mujer, según la palabra de Dios, de entendimiento, una mujer de buen razonamiento, que esperaba la bendición, pero que siempre tenía paz en su casa. Gloria sea a Dios. ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida? De esta manera. Así que, hermanos, así es como debemos de manejar nuestra vida, como hombres buenos y entendidos, como mujeres buenas y entendidas, como niños buenos y entendidos. Así debemos de manejar nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esa palabra que el día de hoy tú nos has dado. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que bendigas a cada uno de los hermanos que se presentan en esta predicación del día de hoy. Te pedimos, oh Dios mío, que les bendigas en gran manera y que tu misericordia sea con ellos cada día. Ayúdanos a ser buenos y a ser entendidos, a olvidarnos y dejar cada día la maldad en nuestros corazones y poder tener, oh Dios mío, buen testimonio en tu presencia. Oh Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos. Espíritu Santo, te pedimos, oh Dios mío, por las peticiones de nuestros hermanos que el día de hoy nos visitan, Padre bendito, que nos escuchan a través de esta plataforma. Te pedimos, oh Dios mío, por la familia de nuestro hermano Calmor, por su mamá, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdale, oh Dios mío, con sus dolores de rodilla. Sánale, Padre, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, oh Dios mío, de ella. Ayúdale, Padre, para que tú, oh Dios mío, puedas obrar en el nombre de Jesús, oh Dios, sobre su vida. Ayúdale para que ella pueda ver el milagro de Dios en su vida y pueda caminar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Obra un milagro sobre su vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Ayuda a nuestros hermanos. Si alguien tuviese alguna lucha, porque el viejo hombre quiere salir, ayúdale, oh Dios mío, a vencer en el nombre de Jesús. Que pueda, oh Dios, vencer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por sintonizarnos el día de hoy en esta transmisión del Ministerio Evangelístico Embajadores de Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Queremos saludar a nuestros hermanos que nos escribieron. Hermana Estela, Dios le bendiga. Gracias por escribirnos. Usted fue la primera. Gracias por los saludos. Dios me la bendiga enormemente. Hermana Josefina, Dios le bendiga. Un saludo allá a Tabasco. Bendiciones. Hermana Lisbeth, Dios le bendiga. Muchas gracias por los saludos. Hermano Rod Rex, gracias, Dios te bendiga. Hermano Calmor, Dios le bendiga. Hermano Amador, Dios le bendiga. Muchas gracias por los saludos. Hermana Ana Valencia, muchas gracias por los saludos. Gracias, hermano Calmor, por los saludos. Seguimos orando por su mamá. Dios le bendiga. Hermana Mayra, Dios le bendiga. Muchas gracias por sus saludos. Hermana María Solano, Dios le bendiga. Gracias. Hermana Lisbeth, gracias por apoyarnos ahí con los textos. Hermana Estela, bendiciones. Y a cada uno de los que nos escribieron el día de hoy,
Dios les bendiga, hermanos. Hermana Herminia Galvez nos escribe: bendito Dios de Israel, amén, 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 amén. Dios le bendiga. A Antonio Jiménez Márquez: la gloria sea para Dios por la palabra que nos ha compartido. Dios le bendiga, Pastor Yair, y a toda la familia. Hermano Toñito, Dios le bendiga, amén, bendiciones. Hermana Herminia nos sigue escribiendo: hay poder en el nombre de Jesucristo, amén. Dios le bendiga, hermana Herminia, muchas gracias por los saludos, bendiciones. También un saludo para toda su familia. Hermano Amador, un saludo a la familia pastoral. Dios le bendiga, hermano Amador, bendiciones, gracias por estar con nosotros en esta noche. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Así dejamos los micrófonos. Que la paz de Dios sea con ustedes y que la bendición de Dios siempre les alcance. Dios les bendiga. Nos escuchamos el día de mañana. Todos los días transmitimos de domingo a viernes 8 de la noche y sábados 8 de la mañana. Si usted no está suscrito a este canal, suscríbase. Todos los días estamos transmitiendo una palabra de Dios para sus vidas. Bendiciones. Nos escuchamos el día de mañana. Dios les bendiga.